Recuerda que la semana pasada estudiamos acerca de 4 corrientes que influyen en el lector al momento de interpretar la Biblia. Finalizábamos diciendo que todas ellas deben estar sujetas a la autoridad de la palabra de Dios, así como la Iglesia está sujeta a la Biblia. Este tema vamos a ampliar en la lección que titula Solo la Biblia, sola Escritura. Bienvenidos al bosquejo de la lección número 5. Esta lección es sencilla, pero no menos importante. Para ello, vamos a estudiarla en 3 objetivos. En el primer objetivo, entenderemos el principio de sola Escritura. En el segundo, comprenderemos que la Biblia está al alcance de toda persona. Finalmente, estaremos viendo la relación entre Elena de White y la Biblia. En este primer objetivo, vamos a estudiar el principio de sola Escritura. Hasta aquí creo está claro para nosotros que la Biblia es la palabra de Dios y es la fuente y base de toda enseñanza. Pablo sabía muy bien esto, por eso él en todo momento se vio sometido a lo que decían las Escrituras. Por ejemplo, si leemos 1 Corintios 4, 6, Pablo nos pide que sometamos nuestra forma de pensar, que actuemos conforme a lo que está escrito, es decir, al Antiguo Testamento. El mismo Pablo permitió que hicieran esto con él. Cuando visita la iglesia de Berea, y esto está en Hechos 17, sus enseñanzas fueron estudiadas a la luz de lo que estaba escrito en la Biblia. Vuelvo a recordarles que para este tiempo solo estaba presente el Antiguo Testamento. Entonces, la consideración que Pablo tenía hacia el Antiguo Testamento era tan grande que sus enseñanzas estaban fundamentadas en las Escrituras. Este es el principio de sola Escritura: actuar, pensar y enseñar en base a lo que está escrito. Estuve mencionando el Antiguo Testamento. Bien, en realidad ahora tenemos los dos, Antiguo y Nuevo Testamento. Ambos testamentos forman una unidad. El Antiguo Testamento es la base del Nuevo y el Nuevo complementa al Antiguo Testamento. Por lo tanto, siguiendo con lo que el apóstol Pablo cita, pues diremos que ambos testamentos nos ayudan a crecer. No se contradicen, al contrario, la sugerencia de Pablo siempre ha sido: sometan todo lo que ustedes hacen a las Escrituras. Y vuelvo a repetir, este es el principio de sola Escritura. Esto no quiere decir que otros textos no sean importantes, por supuesto, pero todos deben estar sometidos a lo que dice la Biblia. Si nosotros recordamos, el Señor Jesús también utilizó este principio. En esta ocasión, el ejemplo es muy interesante. Cuando estaba conversando con sus 2 discípulos camino a Emaús en Lucas 24, el Señor Jesús hace empleo de la totalidad de la Biblia, o del Antiguo Testamento en este caso. Menciona a Moisés, a los profetas y los salmos. Y de todos ellos el Señor va citando diferentes textos, pero cada uno respetando su contexto. No se puede citar un texto fuera del contexto. Así es como Él consiguió armonizar el mensaje para que sus 2 discípulos entendieran. Entonces vemos aquí una unidad en el Antiguo Testamento a la cual se une el Nuevo Testamento. Por eso la cita de la educación es muy clara en todo esto. Debemos permitir que la Biblia se interprete a sí misma. Este es el principio de sola Escritura en el cual la Iglesia debe basar todas sus enseñanzas. Segundo objetivo: la Biblia al alcance de todos. Para comprender este segundo objetivo, es importante recordar que la Biblia se interpreta a sí misma y todo debe estar sometido a ella, todo debe estar bajo sola Escritura. Ahora, el mismo libro La Educación escribe lo siguiente:
texto con texto, la Biblia forma un todo. Es decir, tengo que buscar lo que toda la Biblia dice sobre un tema. Aquí tenemos algunos versículos que son un ejemplo minúsculo de lo que se aplica en este principio. Por ejemplo, en Mateo 21 y Marcos 12 se habla de la piedra angular. Y obviamente esa piedra angular que fue despreciada es el Señor Jesús. Entonces tenemos dos textos que hablan de la misma persona. En Mateo y en Lucas se cita el episodio cuando David come el pan que estaba destinado a los sacerdotes. Entonces volvemos a tener aquí lo mismo, dos textos que hablan del mismo tema, respetando en cada uno de ellos su contexto. En Mateo 12 y en Mateo 22 y Marcos 12 se hace mención a la resurrección. Y en estos últimos textos se hace mención a la abominación asoladora, es decir, a la presencia del ejército romano antes de destruir Jerusalén. Este es un ejemplo de cómo deberíamos interpretar la Biblia con un todo, buscando las diferentes citas, respetando su contexto. Si nosotros aceptamos estas enseñanzas, podemos entender lo que la Biblia dice y todos podemos entender. La Biblia está al alcance de todos, su mensaje será claro. Por ello es que volvemos a repetir, respetemos el principio de sola escritura, estudiemos la Biblia como un todo y podremos entender sus mensajes. Vamos a ver este último objetivo, la relación entre Elena de White y la Biblia. Este objetivo es muy especial, pues aborda un tema que para muchos les sugiere polémica y para otros confusión. Pero vayamos a ver lo que dice la Biblia y por supuesto lo que ella misma escribió. Todos sabemos que la Biblia ha sido inspirada por Dios. Entendemos en ese contexto que también Dios inspiró a Elena de White como mensajera para estos tiempos. Sin embargo, a lo largo de estas semanas hemos comprendido que la última palabra la tiene la Biblia, es la máxima autoridad para el cristiano. ¿Qué hay con Elena de White si ella es inspirada? Bueno, en realidad ella es inspirada, pero está sometida a lo que dice la Biblia. No agrega, no es un evangelio nuevo y tampoco puede ir en contra de lo que la Biblia dice. Sus escritos, tal como dice Mensajes Selectos en el tomo 3, sus escritos permiten a las personas ser guiadas hacia la luz mayor. Por eso ella misma escribió, como luz menor, yo guío a las personas hacia la luz mayor, que es la Biblia, que es la palabra de Dios. En Testimonio para las Iglesias, en el tomo 2, ella va un paso más adelante, es decir, escribe, si las personas no hubieran descuidado la Biblia, si como cristianos, como adventistas, no estaríamos ajenos a las Sagradas Escrituras y al contrario, estudiaríamos a conciencia, ella dice que sus escritos, que los testimonios, no hubieran sido necesarios. Sin embargo, como hemos optado por otras lecturas y nos hemos alejado de la Biblia, el Señor la utilizó para atraer a las personas hacia la Biblia. Entonces, aquí tenemos dos testimonios claros. Hay muchos más, pero acá tenemos dos ejemplos claros y tajantes de que Elena de White, inspirada, pero sometida a la Biblia. Por lo tanto, sus escritos van a conducir a las personas a la palabra de Dios. Esa es su función y ese ha sido el propósito de su ministerio. Por favor, entendamos eso. No porque lo digo, sino porque ella misma escribió, Elena de White está sujeta a la palabra de Dios. Después de estudiar los objetivos, ahora debemos aplicar lo que hemos venido repasando. Quiero hacerte estas preguntas. ¿Por qué es importante que los cultos, ya sea en tu casa o en la iglesia, se basen en lo que enseña la Biblia? ¿Qué puedo hacer para que los niños puedan entender con mayor claridad las historias bíblicas? Y finalmente, ¿qué peligros supone pretender que el espíritu de profecía no se someta a la Biblia? Finalmente, te invito a decidir por lo siguiente: que cada culto, personal, familiar o en tu iglesia,
ya sea también en los grupos pequeños, tome como centro a la Biblia y sea la Biblia nuestra guía suprema en este mundo. También preparemos nuestro corazón para la siguiente lección que titula ¿Por qué se necesita interpretación? De esta manera estamos finalizando este nuevo bosquejo. Muchas gracias por ver este video. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima semana.